Guatevisión presenta. La Constitución permite que se restrinjan ciertos derechos que deben de establecerse. Incertidumbre reina en Ixihuani, Tacumulco, San Marcos ante la continuidad del estado de sitio en el área. Hoy nos vamos en directo hasta el lugar. Estamos a favor de la reforma constitucional y justamente para proteger el artículo más importante de la reforma es que mejor decidimos abandonar el Congreso porque lo que quieren es que se pierda. Y así como usted lo escucha, alegatos, desacuerdos y la falta de quórum reinaron en la discusión de las reformas al sector justicia en el Congreso. Defensa del hijo y del hermano del presidente Jimmy Morales solicitan llevar el caso Botín Registro de la Propiedad por la vía administrativa, lo que generó reacciones. Juez escucha a puerta cerrada los relatos de varios menores de edad, testigos en el caso de la tragedia del Hogar Seguro. Más noticias, fuga de la patrona deja muchas interrogantes para las autoridades que investigan el caso. Tenemos noticias del mundo y es que continúa la presión sobre el presidente Donald Trump con el fin de investigar los presuntos nexos del mandatario con Rusia. Más información, nuevo presidente de Corea del Sur considera alta la posibilidad de enfrentamientos con Corea del Norte. Tenemos un resumen de esta jornada deportiva y es que los rojos de Municipal derrotan 2-1 al Deportivo Suchitepeques. Y el Real más cerca del título de liga luego de golear 4-1 al Celta. En noticias del mundo del espectáculo, la revista Forbes ha publicado quiénes son las parejas más ricas del mundo del espectáculo y el puesto número 1 es para Beyoncé y Jay-Z. Hashtag para hoy, BLN discuten reformas, lo que pasó en el Congreso de la República, los entredichos de Mario Taracena y el presidente del Congreso. En instantes abordamos este tema. Esto es Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos. Buen día, feliz jueves para todos. Vero, buen día. Muy buen día, Ricardo. Es un gusto poder estarles acompañando y nosotros ya listos con toda la información del día. Y que viva la noticia, la temperatura actual 17 grados centígrados, eso es lo que nos indica el pronóstico muy tempranito y mantenemos este icono que nos ha acompañado desde el lunes, el sol escondido tras las nubes. Vamos a ver porque dicen por ahí que ya se inicia la época de invierno en Guatemala, detalles que estaremos ampliando más adelante. Y mientras tanto, esta será la condición del día. Bueno, y comenzamos con el repaso informativo más importante de esta jornada. Estaremos en instantes enlazados con San Marco, con nuestro corresponsal allí para que nos cuente qué está ocurriendo en este lugar cuando se cumple una nueva jornada, 3 días del estado de sitio en estas dos comunidades importantes del departamento de San Marcos. Recordemos que fue ratificado por el Congreso de la República. Sin embargo, el ejército aún no ha ingresado a la zona de conflicto. Le queremos comentar que los efectivos designados se encuentran en la Brigada de Operaciones de Montaña en San Marcos. Bueno, los vecinos han observado vehículos del ejército que transitan por las calles y avenidas de estos municipios. Por el momento se mantiene la calma en el área. Muchos comerciantes han vuelto a abrir sus tiendas con el fin de regresar a su vida normal. Las clases para las escuelas permanecen canceladas por, lo que indicaba el Ministerio de Educación hasta que se logre el control total de la seguridad. El ministro ha señalado que se podría llegar a reiniciar el ciclo dentro de algunas semanas. Bueno, tenemos que señalar que este conflicto nació hace muchos años. En él resaltan los temas de las tierras y también del narcotráfico presentes en este lugar. Tercera jornada del estado de sitio en San Marcos, entrando al cuarto día, y nosotros, por supuesto, con la información que vamos a compartir con ustedes y algunos de los puntos más importantes que implica este estado de sitio en San Marcos, en estas dos comunidades. 5 de la mañana con 48 minutos, otro caso de alto impacto en el país. Estamos hablando del caso Botín Registro de la
propiedad. ¿Y qué era lo que sucedía ayer? ¿Cuáles eran los argumentos que planteaban, bueno, los elementos de la defensa, tanto del hijo como del hermano del presidente Jimmy Morales? En el caso Botín de la Propiedad, la defensa de quien es el hijo del presidente señalaba que la Contraloría no puede ser víctima ni tampoco querellante en el caso por el delito de fraude. Además, los 4 abogados defensores de los sindicatos hicieron la defensa técnica con argumentos contra la acusación del Ministerio Público y rechazaron la tesis que los involucra en los ilícitos. Le contamos que José Manuel Morales, el hijo del presidente, está acusado de fraude, por lo que su defensa señaló que no se siguió un proceso administrativo sobre los hallazgos de la Auditoría Especial de la Contraloría General de Cuentas. Para hoy se tiene contemplado que continúe esta audiencia con el argumento de que la defensa del hermano del presidente por el delito de lavado de dinero. Bueno, y hablando de los casos de alto impacto en el país, son las 5 de la mañana con 49 minutos, tenemos que hablar del caso Hogar Seguro. Se siguen recabando testimonios de niños que podrían haber sido víctimas de todos los atropellos que se lamentablemente daban en este sitio. ¿Y qué era lo que sucedía ayer en tribunales? Las medidas sustitutivas otorgadas a los exfuncionarios Carlos Rodas y Anaí Keller y por supuesto también a Santos Torres, sindicados en la tragedia, fueron revocadas, por lo que continuarán en prisión preventiva. Le contamos que la Sala Cuarta Penal revocaba las medidas sustitutivas otorgadas por el juez Carlos Guerra, titular del Juzgado Cuarto Penal, a favor de los exfuncionarios. Estas medidas fueron apeladas por el Ministerio Público y constaban, para que usted lo tenga bien claro, de arresto domiciliario y se debía cumplir con el pago de una caución económica de 335,000 quetzales, cantidad que no fue pagada por ninguno de los sindicados. El caso actualmente se encuentra en etapa de anticipo de pruebas, en donde 8 menores de edad presentaron su declaración a puerta cerrada y continuará este día. Tenemos que señalar que la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, recordemos, ocurría un 8 de marzo y dejó la muerte de 41 adolescentes. Una situación complicada y delicada la que se vive entonces cuando se siguen sumando testimonios a esta investigación de lo que realmente ocurría en este caso. Bueno, tema más que importante, reformas constitucionales y este tira y afloque que se da en el Congreso de la República, discusión cada vez más intensa entre los diputados, acusaciones entre los bloques políticos. Lo cierto es que no hay avances en la discusión de las reformas. Y justas esas fueron las características que se vivían ayer en el Congreso de la República. Hablamos de incertidumbre, hablamos de alegatos y desacuerdos. Esos fueron los factores que marcaron una nueva jornada de discusión en las reformas al sector justicia en este hemiciclo parlamentario. ¿Qué hacían los diputados? Pues reunirse una vez más para seguir discutiendo el tema, buscar modificar la Constitución en lo referente a la justicia, pero como siempre los desacuerdos prevalecieron. Y estamos hablando de que prevalecen específicamente en 2 enmiendas al artículo que da vida al Consejo de Administración de Justicia y fueron desechadas por no alcanzarse el voto de las 2/3 partes de los parlamentarios. Al existir la posibilidad de que el artículo se perdiera, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza optó por retirarse del Pleno. Ahí vinieron los entrecruces diciendo, por ejemplo, Mario Taracena, que Oscar Chinchilla, el actual presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, no tenía carácter, era una persona que no tenía los elementos necesarios para la conducción. Oscar Chinchilla, por su parte, decía que fue el bloque de la UNE quien decidió retirarse para no continuar con la discusión, lo que ocurre siempre cuando se habla de este tema. Y lo que sí es cierto es que estos desacuerdos, bueno, retrasan una semana más las discusiones a las reformas de la Constitución dentro del Congreso. Estrategia o no, esto es lo que analizan entonces en Guatemala expertos. Bueno, en instantes tendremos los testimonios de quienes están a favor, de quienes están en contra, cómo validan estos argumentos justamente para tomar estas posturas en un ratito nada más, pero es tan importante su opinión a través de redes sociales que lo estamos convocando. ¿Cuál es la pregunta del día? La tiene usted en pantalla. En el Congreso de la República se discuten las reformas a la Constitución. ¿Está usted a favor de las mismas o en contra? El hashtag BLN discuten reformas para que usted pueda, bueno, plantear su opinión a través de Twitter. BLN discuten reformas, el hashtag esta mañana para que usted nos pueda dar su opinión en relación al caso. No se puede ir de casa sin conocer lo que está ocurriendo en el plano internacional. Sigue la crisis en Estados Unidos, la situación de Donald Trump por estos posibles secretos revelados, esta información estratégica que podría haber llegado al gobierno ruso. Y la crisis que está llegando a diferentes sectores incluso está ocasionando un desplome internacional en la bolsa. Pero bueno, vamos a platicar de cómo sí, el presidente Donald Trump está enfrentando una oleada de denuncias por una aparente tentativa de presionar
al FBI y obstaculizar la justicia. Por ello argumentó que nunca hubo en el país un mandatario tratado más injustamente que él. Bueno, Trump reclamaba la forma en que ha sido justamente tratado recientemente, especialmente por la prensa. Señaló que ningún político ha tenido que soportar este tipo de trato y el mandatario evitaba hacer referencia al verdadero cataclismo político que generó en Washington la denuncia de su tentativa de presionar al FBI a que abandone una investigación sobre su ex asesor de seguridad nacional. Bueno, ¿qué era lo que él decía? Dijo que su gobierno estaba logrando cosas enormes en muy corto tiempo, pero añadió que no había sido elegido presidente para servir a la prensa de Washington ni a intereses especiales. Lo más reciente en cuanto a controversias que envuelven a la Casa Blanca, bueno, estalló el martes cuando el diario The New York Times aseguró poseer un memorando interno escrito por el exdirector del FBI, hablamos de James Comey, después de una conversación con Donald Trump. Bueno, de acuerdo con ese memo, Trump le sugería a quien era entonces el encargado del FBI abandonar una investigación que llevaba adelante sobre su ex asesor de seguridad nacional y sus lazos con funcionarios rusos que ya le habían costado el despido. Esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero claro, las repercusiones donde se notan, más allá del escándalo y de las redes sociales, en los mercados, en la caída del dólar frente al yen. Esto es lo que ocurría ayer en Estados Unidos, efectivamente, cuando un temor y un pánico se apoderaba justamente de los principales mercados de ese país. Y usted lo puede ver a través de estas imágenes y en la información, porque el dólar y los mercados bursátiles del mundo reaccionaron ayer, obviamente, ante esta crisis que afronta Washington, los escándalos políticos que han surgido entre el presidente Donald Trump y Rusia. Le contamos que el dólar cayó casi 2% contra el yen, a su menor nivel desde abril, y alcanzó su menor corta en 6 meses ante el franco suizo, luego de que los comentarios del presidente Donald Trump podría enfrentar la amenaza de un juicio político impulsaron a los activos seguros. El dólar cayó, los mercados bursátiles registraron retrocesos, luego que se supo de que Donald Trump intentó poner fin a una investigación. Este es un tema muy delicado realmente, porque estamos hablando nada más ni nada menos que de esta posibilidad concreta de una realidad que, bueno, puede golpear y muy duro a este gobierno. Esto es lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos. Bueno, información de última hora antes de seguir repasando el panorama. Fuerzas de seguridad dan un nuevo golpe contra el narcotráfico esta madrugada, y es que un cargamento procedente de Panamá es supervisado en estos momentos en el área de la portuaria Quetzal. Hasta el momento, elementos del Ministerio Público contabilizan 405 paquetes de cocaína que venían ocultos en estufas eléctricas y utensilios de cocina. Efectivamente, la Fiscalía está trabajando aún en el área, y es que le debemos decir que las fuerzas de seguridad entonces trabajaron durante toda la madrugada para dar con este cargamento. Estamos hablando de 405 paquetes de droga. Al parecer esto vendría de Panamá. Información importante que compartimos con todos ustedes de lo que está sucediendo en Guatemala, pero seguimos hablando del mundo y nos enfocamos en Venezuela. En Venezuela nuevamente, y cada vez se va poniendo más complicada la situación en ese lugar con las últimas disposiciones que está tomando el presidente de ese país, Nicolás Maduro. Así lo indica la noticia esta mañana. Ordenó militarizar el estado de Táchira luego de aumentar a 43 los muertos en las protestas opositoras, una agudización de la crisis que abordó este miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU. Con el fallecimiento de un joven de 15 años en una manifestación el martes se igualó el número de muertos que dejaron las movilizaciones contra Maduro en febrero y mayo del 2014, convirtiéndose las actuales protestas en las más trágicas de los años recientes en Venezuela. El ministro de Defensa señaló que se ordenó el traslado de 2.000 guardias y 600 tropas de operaciones especiales. Focos de violencia también ocurren en ciudades importantes como Maracay y San Antonio de los Altos, que está en la periferia de la capital, Caracas. El presidente del Parlamento de mayoría opositora, hablamos de Julio Borges, rechazó la medida y pidió a la Fuerza Armada ponerse del lado del pueblo y no dejarse utilizar por Maduro. 5 de la mañana, 57 minutos. Ya vamos cumpliendo entonces con un repaso rápido de las noticias y también tenemos la historia del día. Vamos con esto. Alberto, muy buenos días. Cuéntanos en dónde estás ubicado y de qué se trata esta historia. Buen día. Ricardo, Vero, muy buenos días. Ubicados en el sector de la zona 11, esta área, según las autoridades de la Policía Nacional Civil y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, se ha convertido en uno de los puntos
donde más hechos de violencia se están cometiendo en contra de los pilotos del servicio urbano y extraurbano. En esta área, acá en la zona 11, en el sector de la calzada Roosevelt, los grupos armados pues ingresan a las unidades del transporte público para realizar hechos violentos. Ayer se registra una balacera que cobró la vida de 2 personas, específicamente en el kilómetro 30 ruta interamericana, en contra de un piloto y un ayudante de los buses de las rutas que se conducen hacia el departamento del Quiché. Acá les presentamos cómo es que ingresaron estos delincuentes y cuánto es que están exigiendo por unidades, y de lo contrario siguen con esta serie de hechos armados. Personas fueron asesinadas en el interior de este bus de las rutas Quiché. Las víctimas, el piloto y ayudante de la unidad. Los responsables del hecho escaparon en una motocicleta rumbo a Chimaltenango. El ataque se registró en el kilómetro 30 ruta interamericana. Los cuerpos de socorro afirmaron que las víctimas presentaban varios impactos de proyectil de arma de fuego. La primera investigación refleja que el hecho violento se debe al no pago de las extorsiones que exigen las pandillas. Los agentes policíacos de la sección motorizada, conocidos mejor como los Lobos, incrementaron los operativos en la zona 11 para poder capturar a las bandas que, según se sabe, operan en la zona 12 capitalina. Bueno, nuevos ataques, el común denominador de todos los días, Alberto. Así es, Ricardo, se han incrementado los hechos violentos. Ahora es en contra de los buses que se conducen hacia el departamento del Quiché. Anoche, cuando el reloj marcaba las 9:38, se registra un segundo hecho armado que se registró en el kilómetro 39, siempre de la ruta interamericana. Acá resultó gravemente herido el ayudante de un bus de estos transportes de las rutas hacia el departamento del Quiché. Se trasladaron a 3 personas más con problemas nerviosos. Según el dato que nos han proporcionado pues algunos pilotos y ayudantes de estas rutas, es una de las áreas más violentas. El segundo punto donde más se están registrando los hechos armados es en el sector del Trébol. Acá se suben varios delincuentes a pedir grandes cantidades de dinero producto de la extorsión. Para mañana viernes se ha comentado por parte de los pilotos de las rutas que se conducen hacia el sector de Comalapa y también a la antigua Guatemala, que si el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, no se compromete con alguna carta o con la presencia de los altos mandos policíacos hacia estos sectores, ellos estarían realizando una serie de protestas pacíficas y ya no estarían prestando el servicio al transporte extraurbano a partir de la próxima semana, Ricardo. Gracias por la información, Alberto. Es lo que tenemos esta mañana desde las calles. Vamos a ampliar contigo. Ya son las 6 de la mañana. Y tenemos que, dar vuelta de página en nuestro informativo, hablar de qué es lo que sucederá con el clima. Se mantiene la temperatura de 7 grados. Lorraine Quinto, buen día, bienvenida. Buenos días, compañeros. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están las temperaturas? Pues bastante bien, bastante complicado. Iniciamos ya con esta temporada de invierno. Guatemala, como mencionaban mis compañeros, inicia ya con esta temporada de lluvias, precisamente en todo el territorio guatemalteco, específicamente para la ciudad capital. Tenemos posibilidades de lluvias y tormentas dispersas en cada una de las regiones de nuestro país. Vemos entonces la temperatura actual de 17 grados centígrados, posibilidades de lluvia que se mantienen con un 60%. Los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 32 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 23 minutos. La temperatura máxima que se espera específicamente para la ciudad capital hoy es desde 27 grados centígrados, con mínimas que podrían bajar hasta los 16 grados centígrados. Vamos a colocar en pantalla información de la fase lunar. Para hoy tenemos luna menguante con una iluminación del 58.62%, y como siempre y como todos los días, la recomendación. A ver, ¿de qué hablamos? Volvimos a la sombrilla, al paraguas. Volvimos a la sombrilla y así nos vamos a mantener, creo yo, que a lo largo de esta semana, específicamente en Escuintla, donde tiene más posibilidades de lluvia, hasta un 90%, presentando pues niveles altos de precipitaciones, así que para que lo tomen en cuenta los escuintlecos. A sacar entonces la sombrilla y toda la costa sur, sombrilla, no nos queda de otra. Muy bien, muchas gracias, Lorraine, es parte de la información que tenemos esta mañana y nosotros comenzamos repasando la prensa. Tenemos ya noticias. Prensa Libre presenta
Bueno, la repasamos juntos, ¿les parece? Ya aparece aquí entonces lo que trae Prensa Libre esta mañana. Ni rastro, sin resolver 87% de casos de mujeres desaparecidas. Una fotografía central que resalta lo que se está viviendo en San Marcos, puestos de batalla vacíos, colchonetas y prendas abandonadas, es lo que evidencia los recientes combates. Municipal vence a Suchi en juego de ida de semifinales. Están a un juego de la final. Mientras tanto, vamos con las noticias. Ministerio de Educación busca evitar el regreso del magisterio. Ya es la primera que tenemos esta mañana y está apareciendo inmediatamente. ¿De qué se trata esta investigación? Pues hay datos muy interesantes que es bueno conocer en relación al tema, porque la publicación de un acuerdo ministerial avalaría el bachillerato según el ministro de Educación. Ahí tiene usted las pruebas de los graduandos en el año 2016 que revelan verdaderas carencias que se están dando en este sector. Damos vuelta de página nuevamente, nos encontramos con otra noticia en el interior de Prensa Libre que resalta lo que se vivía ayer en Torre de Tribunales, y es que cómo se busca evitar este juicio penal. Hablamos de la situación que están viviendo tanto el hijo como el hermano del presidente de la República. Bueno, todas las denuncias que se dan por casos de maltrato, desapariciones de mujeres, ¿cuáles son los porcentajes? Este reportaje de Prensa Libre también toca un tema más que vital dentro de la realidad nacional. Solo el 13% de mujeres aparecieron en el año 2016. De las 2.077 denuncias que registró el Ministerio de Gobernación, solo 273 desaparecidas fueron localizadas. Ahí tienen usted las cifras oficiales. 6 de la mañana, 4 minutos. Bueno, estas son las portadas de Guatemala, pero ¿qué es lo que sucede en el mundo? También lo tenemos. Crista, buen día, bienvenida. Buenos días, compañeros. Un gusto acompañarlos y con toda la información como todas las mañanas. Empezamos. Viva la noticia con las portadas internacionales. Vamos a Estados Unidos, al USA Today, para repasar los titulares del mundo en esta mañana de jueves. En la fotografía central hablan de Mueller, que dirigirá la investigación de Rusia. Casi 90 minutos lo llevó al Departamento de Justicia a anunciar que designaba a Robert Mueller el asesor especial para poder supervisar esta investigación sobre la posible injerencia de Rusia en la campaña de Trump y además sus asociados. Esta noticia, por supuesto, sorprendía a los asesores de la Casa Blanca, que pasaron de averiguar el camino a seguir. Entre otros titulares, también Donald Trump es noticia esta mañana. Nueva bomba de ISIS, el hallazgo de inteligencia de lo que el presidente Trump divulgaba a los funcionarios rusos durante esta reunión la semana pasada en la Casa Blanca, implicaba un avance en la fabricación de bombas que estaba siendo desarrollada por el Estado Islámico. Hay otras portadas del mundo, nos vamos ahora hasta Venezuela. ¿Qué dice la portada latinoamericana? El secretario de la ONU afirma que la mediación y los diálogos son esenciales para llegar a un acuerdo, unos por insumos y otros por la ANC. El padrino López dice que no van a permitir que el país caiga en caos. Y bueno, allí vemos fotografías en la fotografía central, las manifestaciones que continúan en Venezuela. Una portada más, la de El Salvador, la centroamericana. ¿Qué dice la prensa gráfica esta mañana? Los videos que prueban la tregua de las maras, el FGR y defensa en audiencia judicial contra 21 imputados. Además, la Arena, que mantiene ventaja en preferencia en Santa Ana, y la Ligia, que saca bajo la custodia la PNC en el hospital. El golpe a la Mara Salvatrucha es lo que dice esta mañana en las portadas del mundo. Nos quedamos con la información de Guatemala. Buenos días. 6 de la mañana con 6 minutos, comenzamos con la noticia. Bueno, lo habíamos dicho hace instantes en nuestros títulos y empezamos a analizar todo lo que está ocurriendo en San Marcos, porque hoy efectivamente se cumplen 3 días del estado de sitio en Ixiguán y Tajumulco, San Marcos, el cual fue ratificado, como sabemos, por diputados del Congreso de la República. El ejército no ha ingresado todavía en la zona de conflicto, no hay clases en el lugar, como sabemos. Es importante destacar que los efectivos castrenses designados se encuentran en la Brigada de Operaciones de Montaña. Esto en San Marcos, por supuesto. Vamos a conocer algunos detalles importantes de los derechos constitucionales que los pobladores de Ixiguán y Tajumulco no tendrán en lo que resta de los 30 días que va a durar esta restricción, reiteramos, ratificada por el Congreso de la República. En total son 6 artículos de la Constitución de la República de Guatemala que estarán vedados para los pobladores de Ixiguán y Tajumulco, que son el 5, 6, 9, 26, 33 y 38. Bueno, la Constitución permite que se restrinjan ciertos derechos
que deben de establecerse en el decreto que ordena el estado de sitio. El 5 habla sobre la libertad de acción que tiene cada ciudadano. El 6 es sobre detenciones ilegales. El 9 es el interrogatorio a los detenidos. El 26 sobre la libre locomoción. El 33 el derecho a manifestar y el 38 sobre la tenencia de armas. Creo que se debe de estar muy atento a todo lo que pueda suceder porque quedará a la buena fe, al buen ejercicio de la función pública de las autoridades policiales y por eso es que tenemos que estar atentos. En este caso, los pobladores no tienen derecho a manifestar, tampoco a la libre locomoción. Además, los policías podrán detener a pobladores sin una orden de juez y en ese caso también pueden ser interrogados sin una autoridad judicial. Proceso que la Constitución establece que únicamente lo puede realizar un juez. Es una ley del 65 y nuestra Constitución es de 1985. Entonces hay una seria deficiencia en esa materia a ser regulada. Creo que el Congreso de la República está omitiendo una obligación que es la de crear una ley de orden público acorde a la Constitución Política de la República. Claro, y obviamente en este lugar la tensión continúa y conocíamos cuáles son los derechos constitucionales, cuáles son las garantías, qué puede pasar o qué no puede ocurrir en este lugar. Pero ¿cuál es la situación que realmente están viviendo cada uno de los integrantes de estas comunidades luego de 13 días de enfrentamientos entre los pobladores de estos dos municipios? Hablamos de Ixchihuán y Tajumulco. En el departamento de San Marcos se mantiene un ambiente bastante tenso. Sin embargo, pese a que no han ingresado las fuerzas de seguridad, poco a poco los pobladores regresan a sus actividades cotidianas. Comercios en Aldea Tuichán de Ixchihuán, San Marcos, fueron los primeros en abrir tras los 13 días que se cumplen este miércoles de los enfrentamientos por una aparente disputa del territorio. Hasta hoy regresamos, desde que empezó este problema, cerramos como 12 días, sí, y hasta hoy en la mañana venimos a abrir el negocio, así es. ¿Y cómo está la población aquí? ¿Qué dicen? ¿Hay miedo? Mucho miedo, casi toda la familia encerrado, no puede uno salir a las calles y ya. Es de que ahí nos puede la gente a levantar a balazos. Entonces uno está encerrado, los niños ya no van a la escuela y ya ni por ejemplo, si se enferman, lo tenemos que ver que darles adentro. Otra acción que demuestra cese al fuego tras la ratificación del estado de sitio es la desmovilización de los pobladores en la carretera principal, ya que el tránsito hacia los municipios de Sibinal, San José, Ojetenam y Tacaná han quedado expeditos, también hacia las cabeceras municipales de Ixchihuán y Tajumulco, San Marcos. Queremos la paz, queremos tranquilidad, ya no queremos ver eso, ya vamos con 15 días sin vender, sin nada, sin salir. Sí. ¿Hasta cuándo pudieron salir? Ay Dios, hasta hoy, sin militación, sin nada, porque la paz está cerrada, pues no se puede abrir aquí. Ay, bueno, gracias a Dios, ayer la noche abrieron. Por el momento ya no se escuchan detonaciones de armas de fuego. Sin embargo, se teme que con el ingreso de las fuerzas militares, los pobladores reaccionen y se complique la operación, que hasta el momento no se ha revelado la fecha de intervención. Pero cambiamos el ángulo de la noticia, sigue la discusión en el Congreso. Era miércoles y se esperaban algunos avances en el tema de la reforma. Bueno, es un tema fundamental de las reformas constitucionales que genera, por supuesto, distintas opiniones y es que alegatos, desacuerdos, falta de quórum fueron algunas de las características que lamentablemente terminaban con esta falta de discusión real de un tema tan importante como las reformas al sector justicia dentro del Congreso de la República. Los diputados de la bancada UNE evitaron que se perdiera uno de los artículos y que se pudiera discutir un tema importante vinculado a las reformas a la Constitución. La discusión se ha retrasado una semana más y nos vamos a ver qué ocurría en el seno del Congreso. Lo que se quería era que se perdiera la votación el día de hoy y por eso nos salimos. Los diputados se disponían a votar por el artículo 7, que crearía el Consejo Nacional de Justicia. Antes de dar inicio a la votación, los diputados de la bancada de la UNE abandonaron el hemiciclo para evitar que se perdiera el artículo 7. Y nosotros estamos a favor de la reforma constitucional y justamente para proteger el artículo más importante de la reforma es que mejor decidimos abandonar el Congreso porque lo que quieren es que se pierda. La sesión extraordinaria inició con la discusión de 2 enmiendas que reforma el artículo 209, pero quedaron fuera. El diputado Álvaro Velázquez presentó los argumentos a favor de esa enmienda, indicando que se lucha contra la impunidad.
Los manifestantes presenciaron la sesión en el palco público, sin romper el orden. Uno de los integrantes de la Asociación de Constituyentes cree que se puede reformar el sector justicia a través de leyes ordinarias. Para evitar este impasse que se está logrando en el Congreso, que no logran aprobar nada, ha ofrecido sus buenos oficios como intermediarios entre el Congreso y la sociedad civil, para recibir los aportes verdaderos de la población guatemalteca, que evidentemente está en contra de las reformas constitucionales. Con esto se atrasa una semana más la votación de uno de los artículos de la discordia y más importante de las reformas constitucionales. Bueno, la discusión sigue, pero tenemos que hablar de otro caso de alto impacto en el país. Algo que sucedía ayer justamente, hablamos del caso Botín Registro de la Propiedad, en el que abogados de los proveedores de servicio y también de restaurantes brindaron sus argumentos respectivos ante la jueza Silvia de León. De igual manera, la defensa, tanto del hijo como del hermano del presidente Jimmy Morales, expusieron su intención de llevar este caso por la vía administrativa. Escúchelo usted. Es en contra de la Contraloría General de Cuentas y de una vez voy a pedir que también sea en contra de la falta de acción que tiene la Comisión Internacional para constituirse como querellante de CICIG. La CICIG y la Contraloría no puede ser víctima ni querellante en el caso Botín Registro de la Propiedad por ser el delito de fraude del que se le acusa a José Manuel Morales, indicó el abogado defensor. 4 defensores de los sindicados hicieron la defensa técnica con argumentos contra la acusación del Ministerio Público y rechazaron la tesis que los involucra en los ilícitos. En ejercicio de la defensa del sindicado José Manuel Morales Marroquín, procedo de conformidad a lo que establece el artículo 336, literal B, a plantear obstáculo a la persecución penal consistente en perjudicialidad. José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales, está acusado de fraude. Su defensa dijo que no se siguió un proceso administrativo sobre los hallazgos de la Auditoría Especial de la Contraloría General de Cuentas. Fraude y lavado de dinero son los delitos que se le acusa a Samuel Morales Cabrera, y en esta jornada de audiencia solo se refirió al delito de fraude por el pago que el registro realizó de 89,000 quetzales a la empresa Plus Espectáculos Sociedad Anónima por la compra de alimentos de 40 personas. Continúa la defensa del hermano del presidente por el delito de lavado. Y a esta hora de la mañana tenemos información de último momento y hablamos de los operativos contra la red de prostitución que se están llevando a cabo en esta mañana. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra el Delito del Feminicidio, en conjunto con la PNC, realizan 26 allanamientos esta mañana en contra de integrantes de la Mara Salvatrucha. Estas diligencias se realizan en el municipio de Villanueva. Se busca precisamente capturar a 10 personas adultas acusadas de conducir a 2 menores de edad a prostituirse. Según esta investigación, estas personas se integran en la estructura criminal Coronados Locos de la Mara Salvatrucha. Durante las pesquisas realizadas, la Fiscalía establecía que los obligaban a los menores a prostituirse con integrantes de la pandilla, quienes se encontraban recluidos en la cárcel El Boquerón. Se negaban, eran asesinados. Este es el procedimiento que realizaban y bueno, los allanamientos se van a llevar a cabo esta mañana, 26 allanamientos para ser más exactos. Estaremos pendientes y actualizándole la información a esta hora de la mañana. ¡Viva la noticia! 6:17 a las calles, gracias Crista, y está Julio León listo. Le damos los buenos días desde la calzada Roosevelt. Julio, ¿cómo estás? Cuéntanos qué sucede en ese lugar. Efectivamente, compañeros, arrancamos ya el monitoreo del tránsito vehicular. Muy buenos días a todos los que amanecen junto a Viva la Noticia. Y bueno, sí, algunas alertas viales a esta hora de la mañana, ponga usted mucha atención, probablemente sin ningún hecho de tránsito, pero sí con una considerable afluencia vehicular. El tránsito que se encuentra a mis espaldas es precisamente el de la calzada Roosevelt, ingresando a través de la ruta interamericana, mismo sector que se encuentra ya con una carga vehicular en el área de Lomas de Portugal. Esto sería justamente a unos kilómetros antes de ingresar al área de la calzada Roosevelt. Si bien aún no hay una cola de vehículos, bueno, ya la cantidad es considerable, como usted lo puede ver en este mismo momento. ¿Qué otros sectores? Ruta del Atlántico, ingresando hacia el puente de Belice, sería 1 kilómetro antes, en la altura del retorno del kilómetro 5.5, en donde también, pues bueno, algunos usuarios reportan han tenido que esperar un poco a la salida de este punto sin registrarse ninguna anomalía por el momento. Afortunadamente tampoco se registran anomalías en el área de carretera El Salvador, sin embargo ya la cantidad de vehículos
que se presenta a la altura del kilómetro 16 empiezan a generar una pequeña cola. Lo afortunado de esta hora es que aún no llegamos a la hora pico, pero sí tenemos que tomar en cuenta que faltan unos minutos para tener que avanzar lentamente en las vías principales de la ciudad capital. A horas de la madrugada, pues afortunadamente las condiciones del clima fueron mucho más favorables para muchos usuarios y por ende no se reportan pues mayores siniestros para obstaculizar la vía pública en este mismo momento. Tenga usted mucha precaución. Bueno, afortunadamente la visibilidad en los distintos puntos de la ciudad capital también es considerable. Nosotros vamos a continuar ampliando información desde las calles más adelante. Por el momento únicamente el reporte sería con ingresos a la ciudad capital, un cierto congestionamiento, pero fuera de eso nada que salga de lo común. Seguiremos actualizando más adelante, compañeros. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Buenos días, Julio. Muchas gracias. Regresamos contigo en unos instantes. Más noticias a esta hora de la mañana tienen que ver con el caso Hogar Seguro, una nueva audiencia, más investigación, más detalles se están aportando y justamente en la jornada, en esta audiencia de la tragedia del Hogar Seguro, donde 41 menores fallecieron calcinadas, se escuchaba el testimonio de 8 menores de edad y 2 mayores quienes relataron lo ocurrido el día de la tragedia. Carlos Guerra, juez penal, escuchó con mucha atención cada uno de estos detalles y los relatos se dieron a puerta cerrada y bajo reserva. Sin embargo, la Sala de Apelaciones resolvía revocar la resolución de la medida sustitutiva para los 3 exfuncionarios involucrados de la Secretaría de Bienestar Social, donde se encuentran Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres, quienes fueron beneficiados con una caución económica de 300.000 quetzales que no pagaron. La Sala ordenó al juez que señale día para presentar el acto conclusivo o acusación formal. Para hoy se ha programado otra audiencia a puerta cerrada, donde se espera que 8 menores narren los hechos sucedidos ese día. Es parte de la información entonces de lo que ocurría en estas jornadas. Pero continuando con el ritmo informativo, hay otros temas también importantes. Y tenemos que hablar, Ricardo, de la seguridad de los jóvenes en Guatemala y cómo esta, se ve dañada a través de las redes sociales. Fíjese usted que asegura un estudio que el 67% de los menores de edad comparte fotos en internet con desconocidos y un 33% comparten fotografías comprometedoras. Debido a estos datos alarmantes, surge la campaña de concientización denominada Me Conecto Sin Clavos, misma que busca la seguridad de los niños y niñas de Guatemala. La campaña Me Conecto Sin Clavos inició hace 2 años y utilizó una muestra de 400 niños, niñas y adolescentes. Busca que los menores puedan navegar por internet de una forma más segura, debido a que el promedio en el que el niño se conecta al día es de 3 horas, en las que está expuesto. Rodman Pérez, secretario de la Política Criminal del Ministerio Público, explicó que derivado del monitoreo de las redes han investigado casos de oficio, que a la fecha hay 55. Donde desafortunadamente las víctimas han sido precisamente contactadas a través de las redes sociales y donde desafortunadamente los casos han terminado con trágicos resultados, que han atentado incluso en contra de la vida de las víctimas. En este momento presentes por lo menos 2 casos que se encuentran debidamente judicializados y donde las personas responsables enfrentan justicia. La campaña fue presentada por diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, UNICEF, Fundación Sobrevivientes, We Project y Tigo Guatemala, entre otros. Parte de la información que tenemos a esta hora, Calzada Roosevelt fluyendo, 17 grados la temperatura actual para este jueves. Ahí tiene usted el panorama, nosotros le invitamos a que se quede con nosotros porque estamos recién arrancando. Arranca, tenemos testimonios de quienes están a favor y en contra de estas reformas constitucionales. En vivo nos vamos a ir con nuestro corresponsal a San Marcos, la información desde las calles y mucho más. Tenemos todo eso cuando regresemos, quédese en Viva la Noticia. Ya volvemos. Vecinos de Jalapa salen a las calles a manifestar en contra de las medidas por las gestiones del alcalde municipal. En Noticias del Mundo seguimos analizando la situación que está viviendo el presidente Donald Trump, esta presión por investigarle en cuanto a presuntos nexos con Rusia.
La trivia para hoy, y hoy sí nos comprometemos a darle la respuesta volviendo de la pausa. ¿Cuál es la leyenda en letras del oro que tiene en el centro del escudo nacional de Guatemala? Usted tiene 3 opciones. La primera, libertad, patria y soberanía. La segunda, libertad, patria y gobernanza. Y la tercera, libertad, 15 de septiembre de 1821. ¿Cuál es la leyenda en letras de oro que tiene el centro del escudo nacional? En un ratito la respuesta. ¡Viva la noticia! Ya volvemos.